Predio y la Patria, entonces, abre la sesión. Pilar, no sé si tenemos alguna cuenta, dale la bienvenida, por supuesto, a las senadoras presentes, a doña Verónica Bimasal, a la Secretaría, desde luego, al Ministerio de la Mujer. Acabo de ver que entra el Ministro de Justicia, muy bienvenido también al Ministro de Justicia, don Hernán Larraín. Entonces, damos inicio. Pilar, ¿hay cuenta? Presidenta, dos cosas muy cortas. Informar que en el Diario Oficial del 16 de agosto se publicó como ley la 21.367, el proyecto que se inició en el Senado por moción de las senadoras Sabat, Allende, Aravena, Muñoz y Proboste, que suprime la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa. Eso ya fue publicado como ley. Y lo otro, Presidenta, es que ingresó a nuestro digamos, al listado de proyectos en trámite en nuestra comisión, un proyecto de ley iniciado en moción de la senadora Sabat, Allende, Aravena, Muñoz y Proboste para establecer la obligatoriedad de contar con salas de lactancia para mujeres con niños o niñas menores de 2 años en los lugares de trabajo. Y quería corregir que la moción que inició la supresión de la causal de conducta homosexual en el divorcio por culpa fue moción de la senadora Allende, Muñoz, Proboste, Rincón y Sabat. Una pequeña corrección, Presidenta. Exactamente. Iba a decirle, pero está bien. Muy bien, muchas gracias. Sí, la Presidenta. Ahí está. Perdón. Pilar. Sí, Presidenta, dígame. Adelante. Presidenta, ya entrando en el proyecto de ley que nos ocupa, ¿cierto? Modificación de la ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias y creación del Registro Nacional de Deudores de Pensiones Alimenticias. En la última sesión quedamos pendientes con el tema, con dos temas en el fondo, que son el artículo 40, aprobado en general, sobre el establecimiento del delito de maltrato habitual, en que el presidente de la República presentó una indicación para sustituirlo, y con el objetivo de crear una comisión de coordinación y evaluación del nuevo sistema de cumplimiento de pensiones alimenticias. Este tema se vio entrecruzado por la indicación, perdone que es un poco largo esto, la indicación 55 primero, de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste y Sabat, que proponen reemplazar el artículo 40 aprobado en general, o sea, en el enfoque de la violencia intrafamiliar. Pero a su vez, tenemos el tema de la modificación de la ley de violencia intrafamiliar, en que ahí el Ejecutivo trajo una primera propuesta, para agregar en el artículo 5 de la ley de violencia intrafamiliar un inciso final. Y además ahí también hay una indicación, la indicación 61 de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste y Sabat, que proponen continuar modificando la ley de violencia intrafamiliar, pero para agregar un inciso final al artículo 5. En el día de hoy nos llegó, respecto de esta materia, de la modificación de la ley de violencia intrafamiliar, una propuesta del grupo redactor que comprende una sustitución del artículo 5 con 2 incisos que propone el Ejecutivo y luego un inciso tercero que proponen los asesores. Presidenta, ¿qué hacemos? Primero decantamos el tema de la creación de esta comisión de coordinación y evaluación, y después nos vamos al tema de la violencia intrafamiliar. No sé, Presidenta. A ver, ofrezco la palabra. No sé si la senadora tiene alguna opinión sobre la comisión de coordinación. Sería bueno lo que propone Pilar, de que veamos el tema de la comisión primero y luego vamos a la violencia. Muy bien. Pilar,
entonces entremos al tema de la comisión. Sí. Aquí el Ejecutivo hace una propuesta extensa porque regula todo de lo que se ocuparía la Comisión de Coordinación y Evaluación del nuevo sistema de cumplimiento de pensiones alimenticias. Lo voy leyendo o que el Ejecutivo nos recuerde la explicación, porque la otra vez se dio una explicación sobre el tema, pero a lo mejor había que recordar, Presidenta, porque ya, bueno, ha transcurrido más de una semana, 2 semanas diría yo. No sé, ¿le doy lectura, Presidenta? O... Ya. ¿Sí? Empezamos, ya. Ok. Entonces, el Presidente de la República entonces propone sustituir el artículo 40 por el siguiente. Comisión de Coordinación y Evaluación del nuevo sistema de cumplimiento de pensiones alimenticias. Créase la Comisión de Coordinación y Evaluación del nuevo sistema de cumplimiento de pensiones alimenticias con carácter consultivo, que tendrá por objetivo procurar el fortalecimiento del sistema de cumplimiento de pago de pensiones alimenticias concebido en este título, en adelante sistema o sistema de cumplimiento, a través de proposiciones técnicas que faciliten su implementación, coordinación, seguimiento, evaluación y eficacia, así como la acción mancomunada de las instituciones en ella representadas. En particular, corresponderá a esta comisión ejercer las siguientes funciones: coordinar la actuación de los organismos que participan de la operatoria del registro, coordinar la actuación de los organismos encargados de dar cumplimiento de las medidas legales contempladas en este título que afectan a las personas con inscripción vigente en el registro, evaluar la implementación y el funcionamiento del sistema con el objeto de proponer las medidas pertinentes tendientes a mejorar su funcionamiento. En el marco de esta función podrá preparar propuestas de convenios de colaboración interinstitucional que se estimen necesarios para el debido funcionamiento del sistema, a fin de proponer su suscripción a los representantes de las respectivas instituciones. Proponer las reformas que resulten pertinentes a las autoridades de los ministerios integrantes de la comisión, preparando para estos efectos evaluaciones, estudios y demás antecedentes que sustenten las proposiciones técnicas que se formulen. Preparar un informe anual respecto de las evaluaciones, propuestas técnicas y demás antecedentes preparados por la comisión, y respecto de los diagnósticos de la gestión institucional y proposiciones técnicas que remitan las instituciones de conformidad a lo dispuesto en el inciso final del presente artículo. El informe deberá ser entregado a las autoridades de las instituciones integrantes de la comisión en el mes de diciembre de cada año. Para facilitar la debida coordinación institucional y el cumplimiento de las normas legales que integran el sistema, la comisión podrá establecer lineamientos, estándares y criterios generales, así como proponer los protocolos de actuación institucional que correspondan a las entidades encargadas de dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en este título. La comisión estará integrada por un representante del Poder Judicial, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y del Servicio de Registro Civil e Identificación. Dichos representantes serán funcionarios de las instituciones mencionadas y serán designados por medio de la dictación del acto administrativo correspondiente emanado de la autoridad respectiva. Asimismo, los representantes podrán hacerse acompañar en las sesiones de la comisión por otros funcionarios de las respectivas instituciones. La comisión será coordinada bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en el que estará radicada su Secretaría Ejecutiva. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género deberá proveer los medios necesarios para garantizar el funcionamiento de las sesiones y la elaboración y registro de las evaluaciones, estudios y demás antecedentes que debe preparar la comisión en el marco de sus funciones. La comisión sesionará en forma ordinaria, convocada por su Secretaría Ejecutiva cada 4 meses dentro de los primeros 15 días del mes correspondiente. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Secretaría Ejecutiva a solicitud de al menos 2 de sus miembros. La comisión no podrá sesionar sin la concurrencia de al menos 3 de sus integrantes. Sus acuerdos se adoptarán por la mayoría de sus miembros presentes. Si un integrante titular estuviera imposibilitado de asistir, será reemplazado por quien corresponda que lo subrogue.
La Secretaría Ejecutiva deberá levantar acta de cada sesión respecto a las materias tratadas y de los acuerdos adoptados, y en su caso incluirá los antecedentes estadísticos, técnicos y demás pertinentes en que se haya fundado la comisión para obrar y resolver. Estas actas serán públicas de acuerdo a las disposiciones establecidas en la ley sobre acceso a la información pública. La comisión podrá invitar a sus sesiones a los representantes de organizaciones e instituciones públicas y privadas que estime pertinente, como asimismo podrá solicitar ser recibida por cualquier autoridad o funcionario del Estado para recabar antecedentes o representar las necesidades que sea indispensable atender para el cumplimiento de sus fines. Con el fin de garantizar el trabajo coordinado de los actores involucrados en la comisión, él o la ministro o ministra de la Mujer y la Equidad de Género, él o la presidenta o presidente de la Corte Suprema, él o la ministra de Justicia y Derechos Humanos, él o la ministra de Desarrollo Social y Familia y él o la directora nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberán remitir a la comisión en el mes de octubre de cada año un diagnóstico de la gestión institucional respectiva en torno al funcionamiento del sistema de cumplimiento concedido en este título y propuestas de trabajo para el diseño de proposiciones técnicas para el seguimiento, evaluación y fortalecimiento del mismo. En todo caso, la comisión podrá requerir mayor información o antecedentes a las referidas autoridades para una mejor comprensión de los datos proporcionados. Bueno, en esa lectura ofrezco la palabra. Senadora Juan Bar. Presidenta, no sé, quizás en algún minuto me desconcentré, no sé, quizás está, pero creo que sería importante que se rindiera, que la comisión tuviera una reunión de seguimiento con la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado y también de la Cámara. Creo que sería interesante hacer eso una vez al año. No sé si está secretaria y yo no lo escuché, o si es que no está. No, no está comprendido, senadora. Creo que sería importante eso, Presidenta, porque así, si es que hay que hacer algún cambio legal, legislativo, digamos, entonces las comisiones estarían informadas. Ofrezco la palabra, no sé si alguien más, si no le ofrezco, senadora Proboste. Sí, Presidenta, mire, este es un tema que de alguna forma también en la última sesión la senadora Muñoz lo planteaba, porque esto de tener tantas comisiones, ya recordaba lo del monitoreo telemático, que también surge una comisión. Entonces, creo que es bien importante en esto, además, señalar en que va a estar la ministra o el subsecretario o secretaria del ramo. Pero mire, más allá de ese comentario que nos preocupa, digamos, de la mirada general en que tengamos tantas comisiones para estos temas, a mí me parece bien el que podamos tener esta comisión. Lo que sí creo que es importante hacer la salvedad en que esto no reemplaza lo que estamos por definir, que es el maltrato habitual. Nosotros dejamos pendiente nuestra indicación, la indicación 55, pero manifestar en que yo en términos generales, más allá de las aprehensiones por el número grande de comisiones referidos a estas materias, no tengo objeción a que tengamos esta nueva comisión. Sin embargo, creo que, lo quiero dejar muy en claro, nunca con el objeto de poder reemplazar el maltrato habitual, que es lo que nosotros hemos planteado en nuestra indicación 55. Eso, Presidente. Bueno, yo le voy a ofrecer también la palabra a la ministra, pero antes también quiero confirmar, efectivamente yo también tengo cierta aprehensión, tantas comisiones, pero bueno, si va a servir, si realmente hay seguimiento, si realmente va a permitir cumplir de mejor manera, que no quede solamente en el espíritu, si no se cumpla, está bien, pero de ninguna manera puede, como lo hace el Ejecutivo, que reemplaza el artículo 40, donde nosotros aprobamos maltrato habitual, y eso para mí tampoco es lo que planteado. Entonces quiero también coincidir con la senadora Proboste y dejarlo desde ya establecido. Ofrezco la palabra
Magistrada. Está con el micrófono. Presidenta, gracias. Buenos días a todas las senadoras, al ministro de Justicia, a la ministra. Como dijimos en la sesión anterior, este ya es un tema de una decisión de política pública en cuanto al número de comisiones y sus integrantes. Creemos que es necesario hacer un seguimiento de la ley porque es un registro nuevo y nos parece adecuado esto a través de la o las comisiones que ustedes determinen. Eso. Presidenta. Ministro, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Aprovecho de saludarla a usted, a las senadoras integrantes de esta comisión. Un saludo especial a la senadora Proboste, deseándole mucho éxito en su gestión. No todo el éxito total, pero un buen éxito. Muchas gracias, ministro, muchas gracias. Se lo deseo. Siempre se valora la sinceridad, además. Yo al menos. Bueno, así es la vida, pues. Espero que le vaya bien, que le vaya bien. Saludo también a... Que le vaya bien, pero no tanto, dice el ministro. Saludo también a la ministra de la Mujer y su equipo y a la secretaría de esta comisión. Quiero recordar que efectivamente nosotros hemos ido en distintos proyectos, y lo recordaba la senadora Muñoz en el caso del monitoreo telemático. Creamos una comisión que permite hacer la evaluación, el seguimiento, generar una política respecto de ese caso específico y de ese tipo de situación. En esta iniciativa de ley no venía en el proyecto original, ni venía en lo que se aprobó en la Cámara. Surgió esta idea luego de la exposición de la ministra de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, que fue recogida por varias intervenciones que hubo de algunas senadoras y de algunos otros especialistas que participaron en las primeras audiencias que se organizó por esta comisión. Y a nosotros, precisamente por la experiencia que hemos tenido en estas comisiones, nos pareció una muy buena idea, y por eso que la incorporamos en esta serie de indicaciones que hemos presentado, tratando de hacernos eco del debate producido al interior de la comisión. Y efectivamente, mi experiencia en este tiempo en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto de las comisiones que nosotros tenemos y coordinamos, en general ha sido muy positiva, muy positiva. Hemos podido, sobre todo a través de la Comisión Coordinadora de la Justicia Penal, que tiene varias subcomisiones, hemos podido realmente avanzar en forma muy significativa en el seguimiento de proyectos. Por ejemplo, la implementación y seguimiento de la ley de entrevistas videograbadas ha sido coordinada por una de estas subcomisiones, en que participan todos los protagonistas, ¿no? Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Penal, las policías, en fin, están todos, se juntan. En ese caso también actúa la Fundación Amparo y Justicia, y realmente el seguimiento ha sido muy de cerca, ¿no? Y se ha ido haciendo un verdadero traje a la medida. O sea, la experiencia es buena, es positiva, y a veces uno cree que es mucha burocracia, pero no, son comisiones que funcionan periódicamente y van resolviendo problemas, y cuando no lo pueden hacer, los plantean y se anticipan a esto. Lo planteo porque el esquema que aquí se ha seguido es básicamente similar a eso. Ahora, en una de esta indicación va acompañada con una disposición transitoria, la última, la 66, que plantea que esta comisión tenga una duración de 3 años, es decir, que sea una comisión que haga el seguimiento para la implementación de este registro que estamos creando, pero también que pueda ver cómo funciona la situación desde el punto de vista de los tribunales, si funciona bien la liquidación mensual, en fin, todas las aristas que están incorporadas dentro de este proyecto. Ahora, nosotros hemos pensado que sea temporal esta comisión para esto. Se podrá ver más adelante, por ejemplo, a través de una norma que la pueda convertir en indefinida. Eso está a la vista, eso es posible. De hecho, la Comisión Coordinadora de la Justicia Penal surgió como una comisión temporal que se creó cuando se impulsó
la reforma procesal penal, por allá como a fines del milenio pasado, a comienzos del 2000, se creó esta comisión coordinadora de la justicia penal por 5 años, y como anduvo bien, se dejó como permanente. Esto puede ocurrir aquí también, salvo mejor parecer de ustedes. De manera que creemos que esto es algo valioso, necesario y que surge del debate al interior de esta misma comisión. Podemos ver separadamente el tema del maltrato habitual, pero creemos que la comisión es un aporte y una contribución que vale la pena recoger y aprobar. Gracias, Presidenta. Gracias, ministro. A ver, Pilar, la consulta es la siguiente. Nosotros, creo entender, estamos en principio a pesar de algunas aprehensiones, pero en fin, por aprobar la comisión. Lo que no queremos es que sea el reemplazo de lo que nosotros hemos puesto en el artículo 40 sobre el maltrato habitual. Entonces, la pregunta es ¿cómo se hace, Pilar? Sí, porque aquí está pendiente la indicación 55, ¿cierto? En que ustedes, siguiendo con la línea aprobada en general, proponen reemplazar el artículo 40 en la misma materia, ¿cierto? Violencia intrafamiliar. El texto aprobado en general dice, espérese un poquito, dice la continuidad o permanencia, dice, de la inscripción de la persona en el Registro Nacional de Deudores, configurará el delito maltrato habitual, dice, en el contexto de violencia intrafamiliar, en los términos que dispone el artículo 14 de la ley que establece la ley de violencia intrafamiliar. La indicación 55 propone reemplazar ese texto aprobado en general por el siguiente. Artículo 40. La continuidad o permanencia de la inscripción de la persona en el Registro Nacional de Deudores por un plazo igual o superior a 60 días corridos podrá constituir violencia intrafamiliar de competencia de los tribunales de familia regulada en el párrafo segundo de la ley 20.066, que a su vez eso también se vincula con la modificación a la ley de violencia intrafamiliar. Presidenta, aquí lo que se puede hacer, ¿cierto?, es, ustedes tienen que decidirlo si votamos esta indicación. Primero tendríamos que votar la indicación del presidente, pero yo creo que hay que despejar primero lo de la indicación 55, o sea, ustedes quieren mantener en el fondo, ¿cierto?, que la continuidad de permanencia en el registro podrá constituir violencia intrafamiliar, dejarlo como un artículo dentro de la ley de abandono de familia, ¿cierto? Presidenta. Y luego un momentito, que termine Pilar para explicarnos bien, perdón. Digo yo, para seguir un orden, si ustedes persisten en su indicación, y luego, en otro artículo, a continuación, la creación de la comisión. Esa es una salida. Esa es una salida. A ver, si estoy entendiendo bien, el artículo 55 quedaría pendiente porque es el que está tratando del tema de BIF, digamos, por decirlo de alguna manera. Exactamente, dentro de la ley BIF. Claro, y dentro de lo que es la ley de abandono de familia y pago de pensión alimenticia, porque todo esto que estamos viendo, todavía estamos en el artículo primero, que modifica la ley de abandono de familia y pago de pensión alimenticia. Ya, pero existe entonces posibilidad de la consulta a la Secretaría, de inmediatamente después lo de la palabra a la senadora Fonbaer. Se puede aprobar sin que en vez de reemplazarse, buscar una salida que permita efectivamente aprobarlo de la comisión, o vamos a entrarle al artículo, a la indicación del artículo 55. No, se puede, no, ningún problema. Si eso después se ve, si lo dejamos o reemplazando o como artículo nuevo, nada más, ¿sí? No hay problema. ¿Sí? ¿Sí? Se puede poner en votación inmediatamente, si usted lo estima pertinente, la creación de la comisión. Bien, le voy a ofrecer la palabra a la senadora Fonbaer y después al ministro. Presidenta, yo iba a proponer la misma línea de la secretaria. Votemos la creación de la comisión y luego la secretaría ve dónde la ubica y después entramos a la discusión de maltrato habitual. Muy bien. ¿Ministro? Sí, Presidenta, en el mismo sentido yo creo que independiente del número, si reemplaza o no a la propuesta de maltrato habitual como delito,
lo que hay que hacer es aprobar esta comisión. Y ahí la Secretaría después verá dónde se le ubica, qué número tiene, qué artículo es. Y como hay acuerdo aparentemente, es más fácil hacerlo así. Ahora, respecto del tema del delito de maltrato habitual, aquí hay un trabajo que han hecho nuestros asesores en este comité técnico que ha estado trabajando y que, según yo entiendo, están sacando de esta ley, ¿no?, que es una ley que dice relación con las pensiones de alimentos, con situaciones de familia, y sacar el tema del delito del maltrato habitual y llevarlo a la ley de violencia intrafamiliar. Y ahí hay dos disposiciones, y eso nos podrán explicar. Hay una en donde hay acuerdo de incorporarlo en esa ley, y hay una segunda disposición que los asesores de las senadoras plantean, pero que no comparte esa opinión nuestro equipo. Y ahí tendremos que tener una discusión. En resumen, aprobar esta creación de comisión y después ver, no sé si de inmediato, estas dos situaciones respecto de la violencia intrafamiliar. Un delito respecto del cual hay consenso y uno segundo respecto del cual no hay y que habría que zanjar. Gracias, presidente. Muy bien. Pilar, pongamos a votación entonces la constitución de la comisión. Perfecto. Entonces, la presidenta pone en votación la indicación 54 del presidente de la República, que propone la creación de una comisión de coordinación y evaluación de Presidenta. nuevos... Sí, senadora. Presidenta, ¿Sí? disculpe, es que yo quiero insistir en la información a las comisiones de Mujer y Equidad de Género del Senado y la Cámara. Sí. Porque puede ser por escrito, en una comisión, en una sesión, pero creo que es relevante que nosotros también recibamos esa información, presidenta. Si es que el Yo Ejecutivo... creo que se podría agregar, si hay acuerdo, habría acuerdo y se podría agregar. Pilar, usted ve cómo la podemos redactar, pero el acuerdo existe, digamos, y podemos votarla con la intención de que se va a agregar. No sé dónde. Ahí Ya, donde dice preparar el informe anual. Sí, perfecto. Y que remita la información a las comisiones, esa es la idea. Respectivas comisiones de mujer y Perfecto. género, de tanto la Cámara como el Senado. Perfecto. Gracias. Muy Muy bien. bien, senadora. Entonces. Senadora Proboste. Senadora Proboste. Yo, presidenta, estoy de acuerdo con la creación y quiero solo para la historia fidedigna de la ley, en que no es mi intención, porque votó favorablemente, porque entiendo que esto es un agréguese más que una indicación que reemplaza otra. Voto a favor, presidenta. Perfecto. Vota a favor. Senadora von Baer. A favor, secretaria. A favor. Presidenta. Sí, yo estoy en la misma línea de lo que acaba de decir la senadora Proboste. Más que reemplaza, se agregue, pero vamos a aprobar esto y con la observación de la senadora von Baer para la historia de la ley de que efectivamente considera muy importante que también se haga una relación a las respectivas comisiones de mujer y equidad de género, tanto el Senado como la Cámara. Así que a favor. Muy bien, presidenta. 3 votos. Presidenta, ¿aló? Presidenta. ¿Quién habla, el senador Navarro? No, Navarro, sí. Sí. No, la senadora Eliana Muñoz me había pedido que la reemplazara, o ya está con reemplazo, ¿sí? Por eso, perdón, es que no logro ver. ¿Está hablando el senador Navarro? Sí, el senador Navarro, Sí, que dice que está reemplazando a la senadora Muñoz. Muy bien, entonces le tomamos la votación Ya. al reemplazo de la senadora Muñoz. Senador, sí, senador Navarro, estamos votando agregar un artículo en que se crea una comisión de coordinación y evaluación del nuevo sistema de cumplimiento de pensiones alimenticias. En este proyecto se está creando un registro nacional de deudores de pensiones alimenticias y aquí se crea, a su vez, una comisión de coordinación y evaluación de este nuevo sistema. Estamos en votación, senador. ¿Usted vota a favor de esta indicación? a favor con las observaciones que ha planteado la senadora Proboste y la senadora Allende, pero a favor. Perfecto. Entonces, resultado de la votación, 4 votos a favor de la indicación 54, aprobada con esas modificaciones que ya se informó. Bien. Ahora entonces
iríamos a... Presidenta, no sé, si usted quiere, nos vamos inmediatamente, dejaríamos pendiente, sí, la indicación 55, porque eso, me imagino que eso después lo van a revisar, pero podríamos ir a la propuesta de modificación del artículo 5º de la Ley de Violencia Intrafamiliar. Ahí hay una propuesta, espérese, Presidenta, para contar bien llegó una última propuesta, eso es, llegó una última propuesta por este grupo técnico redactor, ¿cierto?, en que el Ejecutivo propone los 2 primeros incisos y el grupo de asesores propone un inciso 3º. ¿Le doy lectura, Presidenta? Esto sería para reemplazar el artículo 5º de la ley que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar. El artículo 5º se denominaría violencia intrafamiliar. Será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él, o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el 3er grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida en el inciso precedente ocurra entre los padres de un hijo común o recaiga sobre persona menor de edad, adulto mayor o discapacitada que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar. El inciso 3º diría, asimismo, constituyen violencia intrafamiliar las conductas ejercidas en el contexto de relaciones afectivas o familiares que tengan como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, o la vulneración patrimonial, o de la subsistencia económica de la familia o de los hijos, tal como el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos, que se lleven a cabo con el propósito de ejercer control sobre ella o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas. Esa es la propuesta para reemplazar el artículo 5º de la ley sobre violencia intrafamiliar. Bien, ofrezco la palabra. No sé si alguna senadora quiere decir algo, si no la magistrada. Presidenta. Senadora. Indicación 55. Bueno, presidente, yo tengo una pregunta a la Secretaría o quizás el Ejecutivo. ¿Cuál es la pena del maltrato habitual? Lo consulto y quizás el ministro me puede contestar porque no estamos aquí provocando, porque si es que la persona no paga la pensión de alimento, quizás estoy equivocada, si la persona no paga la pensión de alimento, entonces tiene una, comillas, ¿ya? Una pena de distintas cosas que le ocurren si es que no paga, porque va a estar en el registro. Y por otra parte va a tener la pena del maltrato habitual. Entonces, no estamos sancionando 2 veces la misma conducta. Esa es consulta respecto al punto. Gracias, Presidenta. No sé si me lo puede contestar el Ejecutivo o quizás la Secretaría. Gracias, Presidenta. Estamos buscando. Pilar. 61 a 3 años. Presidenta, lo que nosotros encontramos que se sanciona con presidio menor en su grado mínimo a medio. Y eso implica 61 días a 3 años. Ese es el rango de la sanción, de la pena. Por el delito de maltrato habitual. Pidiendo la palabra, Presidenta. Perdón, no se entendió, senadora. El ministro estaba pidiendo la palabra. Muy bien. Ministro, tiene la palabra. Sí, gracias, Presidenta. Efectivamente, para poder precisar, estamos aquí en la Ley de Violencia Intrafamiliar y en este primer artículo
estamos hablando de la violencia intrafamiliar en forma más genérica. No estamos hablando todavía de un delito, ¿no? Estamos diciendo aquí cuándo hay violencia intrafamiliar. Más adelante, en el 14 bis, ahí se habla de violencia intrafamiliar, que es cuando la violencia se hace reiterada. Y esa es la parte donde tenemos que definir y precisar algunos conceptos. Respecto de lo que estamos haciendo es precisamente agregando y precisando los conceptos de esta violencia que vulnera la autonomía económica de la mujer, que tiene efectos, en su patrimonio o en la subsistencia económica de la familia. Y por eso, respecto de esta disposición de este artículo que se está proponiendo, nos parece que la ampliación es coincidente con el objetivo de lo que estamos procurando en esta norma. Tenemos solamente una duda en el lenguaje, porque se dice, asimismo constituyen violencia intrafamiliar las conductas ejercidas en el contexto de las relaciones afectivas o familiares que tengan como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer, ¿no? Nosotros teníamos dudas, aquí no debería decir de la persona, pero se entiende que sea de la mujer en esta primera hipótesis, porque está concentrada esa hipótesis en ella. Porque a continuación viene otra hipótesis, que es o la vulneración patrimonial o de la subsistencia económica de la familia o de los hijos, tal como el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos, que se lleven a cabo con el propósito de ejercer control sobre ella. Aquí tenemos en cambio duda. Pareciera que, siguiendo la línea conceptual de los incisos primero y segundo, no es solamente sobre ella, la mujer, la que se puede ejercer esta situación, sino que puede ejercerse sobre las personas que puedan estar a cargo del menor. Toda persona como adultos, mayores, hermanos, en fin, los que están vinculados a esta situación. Y por lo tanto, pareciera mejor en esta segunda oportunidad, en lugar de decir sobre ella, decir la persona. Y el resto sigue igual, o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio al de sus hijos o hijas. En resumen, aquí no estamos frente al delito, sino que estamos frente a una situación constitutiva de violencia intrafamiliar. Más adelante viene la configuración del delito con las penas a que se refería Pilar. Aquí es la configuración de cuándo hay violencia intrafamiliar y las actuaciones que le corresponden desarrollar a los jueces de familia, mientras que en el 14 bis estamos hablando del delito y le corresponde entonces actuar a los jueces de garantía, a los tribunales penales, por así diferenciarlo. Y respecto a esta norma, la compartimos, pero creemos que queda mejor precisada y redactada si en lugar de mujer, en la segunda vez que aparece nombrada en este inciso nuevo, se pone la persona. Eso, Presidenta. Bien. Gracias. Si hubiese acuerdo, podríamos votarlo como está. Queda mujer, queda claro, porque eso es muy importante, que estamos hablando de la vulneración económica de la mujer. Esto siempre ha sido, digamos, el objetivo que tenemos claro. Y quizás agregar lo que dice en lugar de ella sobre la persona. ¿Habría acuerdo en esos términos? Pilar, ¿podemos votar entonces? Pilar, tiene el micrófono cerrado. Sí, Presidenta, perdón, es que estábamos ahí colocando lo que usted decía. En el inciso tercero, ¿cierto? Final, que se lleven a cabo con el propósito de ejercer control sobre la persona. No sé, porque antes decía, ¿cierto? Sobre la ella. Mujer. Claro. Sobre ella, exacto. La conducta ejercida, que se lleven a cabo con el propósito de ejercer control sobre, ¿le parece a usted, una persona o sobre la persona? O sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia, etc. La verdad que tengo dudas si dejar sobre la persona. Claro, en la propuesta dice A ver, ministro, no me quedó tan claro si era bueno. Voy a ofrecer también la palabra a la magistrada. A él lo da la palabra a la magistrada. La verdad es que no me quedó tan claro este cambio. Magistrada.
Gracias, Presidenta. Bueno, nosotros participamos en la reunión con los asesores y en general compartimos que debe especificarse que es hacia la mujer, porque esta norma tiene por objeto establecer, proteger a la mujer, eliminar asimetrías de poder, sancionar la diferencia social que tiene la mujer y dentro de la cambiar por la persona. Se ha discutido en otras legislaciones que hace que a través de fijar una pensión de alimentos, quedarse con los hijos, también se ejerza violencia contra la mujer al cobrársela. Y es por eso que si lo que queremos hacer a través de esta norma es establecer mecanismos de eliminar todo tipo de discriminación hacia la mujer, debería estar referido específicamente a ella. Eso. Bien, entonces, pero en concreto en el segundo, porque está incorporada la mujer en la tercera línea, donde se ve, pero solamente es más adelante, donde en lugar de decir a ella, diría sobre la persona, pero a ella se refiere específicamente a la mujer. Entonces entendemos que lo que está diciendo la magistrada es mantener a ella como el tema que está dirigido hacia la mujer. Ofrezco la palabra al respecto. Si no hay palabra, procederíamos a votar. Yo también prefiero quedarme que quede con la mujer. Ahora que escucho bien a la magistrada, creo que es bueno que quede específicamente. Y por lo Presidenta, tanto, ¿pueden dar lectura al texto definitivo? está ahí en la pantalla, donde Sí, dice... está en letra demasiado pequeña. Leo el perdón. último inciso, Presidenta, lo leo. Entonces, Léalo, por favor, y agrandarlo, porque efectivamente se puede. asimismo, constituyen violencia intrafamiliar las conductas ejercidas en el contexto de relaciones afectivas o familiares que tengan como objeto directo la vulneración de la autonomía económica de la mujer o la vulneración patrimonial o de la subsistencia económica de la familia o de los hijos, tal como el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos que se lleven a cabo con el propósito de ejercer control sobre ella o sobre sus recursos económicos o patrimoniales, generar dependencia o generar un menoscabo de dicho patrimonio o el de sus hijos e hijas. Ese sería el inciso final. Queda bastante claro que está Presidenta. dirigido a la mujer y el perjuicio es hacia ella. Entonces yo lo Presidenta, estaba redactado. Presidenta. Ministro. Cortito, Presidenta, porque no quiero extender la discusión. Solo quiero señalar que lo que estamos tratando de abrir cuando queremos agregar en vez de ella la persona, es que puede haber un escenario en que no esté la madre a cargo de los niños, ni preocupada de las pensiones, ni de nada, porque no hay madre, sino que están los abuelos. Entonces va a haber violencia solamente si se trata de la madre. Pero si no hay madre y hay abuelo, y a este se le niega la pensión, ahí no va a haber violencia. Por eso que decimos el incumplimiento reiterado del deber respecto de la persona, y no solamente sobre la madre. Porque en el segundo escenario hay posibilidades de tener otra persona violentada, por así decirlo, que no sea la madre. Pero bueno. Solamente para precisar por qué. En el segundo escenario creemos que es coherente con el objetivo de esto, incorporar la persona y no sobre ella, porque es más amplio. Incluye a la madre, pero también estamos incluyendo a otros posibles alimentarios que necesiten de esa situación y que puedan no verse comprendidos, porque solamente se va a considerar como violencia cuando se ejerce sobre la mujer y no sobre los abuelos, por ejemplo. Le voy a ofrecer la palabra a la magistrada para que dé su razonamiento considerando lo que acaba de plantear el ministro. Si al decir ella, en lugar de ella, persona, podría incluir comilla, abuelo, alguien que no sea directamente la mujer. A ver. Es que estamos hablando de una violencia que tiene una parte subjetiva en esa oración, que es con el propósito de ejercer un control sobre ella. Incluir ahí exclusivamente persona no se entendería todo lo que dice relación con los abuelos, ya que aquí no hay una necesidad de control. En la experiencia, cuando es deudas hacia los abuelos, no es por un control sobre la persona. ¿No sería comprensible bien si solo agregan la expresión persona en esa parte del inciso?
porque el incumplimiento patrimonial vendría antes. Entonces, no sería bien comprensible si lo quieren incluir así. En todo caso, la protección es hacia la mujer en este tipo de disposiciones en derecho comparado. Muy bien. Voy a someter a votación entonces, Pilar, tal como está, que dice sobre ella, o quienes estarían entonces por la reacción que proponía el Ejecutivo. Pongamos la votación. La presidenta entonces pone en votación esta propuesta. Senadora Proboste. Yo, Presidenta, voto a favor y también me adhiero a que es mucho más claro que quede el concepto de mujer en lugar de persona. Eso, Presidenta. Senadora von Baer. Sí, entiendo y tiendo a compartir el argumento que hace la magistrada. Voto a favor. Vota a favor. Senador Navarro. Bien. Voto a favor de la propuesta del texto que hemos leído. Estoy en reemplazo de la senadora Adriana Muñoz y creo que sí también lo hubiera ratificado. Voto a favor. Vota a favor el senador Navarro. Presidenta. A favor. Que A quede favor. sobre ella y, por cierto, la mujer, que es muy importante. Estamos hablando justamente de esto, como la vulneración de la autonomía económica que se hace. Normalmente, justamente es eso. Resultado de la votación, 4 votos a favor, unanimidad de los integrantes presentes de la comisión. Se aprueba esta propuesta, Presidenta. Entonces queda resuelto el tema de la modificación a la ley de violencia intrafamiliar. Presidenta, ¿le parece que la indicación 55 todavía le demos un tiempo hasta la sesión de mañana? Está el Entiendo que ministro. todavía hay que darle un tiempo. Sí, está el ministro Estoy de acuerdo, no tantos. El delito le quieren dar un tiempo. No, Presidenta, hay una indicación, y no sé si la quieren ver ahora o no, eso no entendí bien esa parte. Hay una propuesta sobre el tema del delito de violencia intrafamiliar o de maltrato en el artículo 14 bis. No sé si lo quieren ver ahora o más adelante, pero hay una propuesta respecto a la cual nosotros tenemos dudas, pero se puede ver cuando veamos la ley de violencia intrafamiliar, como usted diga. Creo que deberíamos verlo cuando veamos sobre violencia intrafamiliar. Creo que podríamos, si dejamos el delito de maltrato para mañana, poder seguir avanzando, Pilar, en esas indicaciones. Presidente, yo comparto el tema de que podríamos preparar bien el 14 bis para mañana. Entonces no se ve la indicación 55, Presidenta. Todavía no, la dejamos para mañana. Esa queda Ok, pendiente. gracias. Ya. Presidenta, entonces, bueno, el artículo 2 del proyecto modifica el Código Civil, eso no tuvo indicaciones. Luego, el artículo 3 que modifica la ley sobre adopción de menores tampoco tuvo indicaciones. Y aquí llegamos al artículo 4 del proyecto de ley, que agrega en el artículo 49 de la ley de menores un inciso final nuevo, que es respecto a la autorización de la salida de menores desde Chile. ¿Y no estaba antes la indicación 56, Pilar? Espérese. Es que esa está aprobada, que es un inciso, perdón, un artículo transitorio. Espérese, presidente. Sí. Sí. Ahí se agregó un artículo transitorio a la ley sobre abandono de familia y eso ya fue aprobado en sesión anterior. La indicación 56 fue aprobada. Entonces tenemos que ir a la modificación, perdón, de la ley de menores, en que ahí se agrega, en el texto aprobado en general, respecto de la salida de los menores desde Chile, un inciso final que dice, no obstante lo anterior, si él o la alimentante no diere su autorización
y se encontrase publicado en el registro de deudores de pensiones de alimentos, el juez subsidiariamente podrá otorgar dicho permiso sin considerar las razones que tuviere para la negativa. Entonces la senadora von Baer presentó la indicación 57 para suprimir el inciso final que se aprobó en general. Ahí hay una propuesta o una observación del Ministerio de la Mujer que dicen que ellos estiman que se debería mantener esta modificación. También está la indicación 58 de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste y Sabat, para agregar en el inciso final que se propone, a continuación de la última frase, lo siguiente: lo que no podrá aplicarse en caso de que la salida al extranjero sea con el fin de establecerse con residencia definitiva. O sea, si él o la alimentante no diere su autorización y se encontrase publicado en el registro de deudores de pensiones de alimentos, el juez subsidiariamente, dice el texto aprobado en general, podrá otorgar dicho permiso, sin considerar las razones que tuviere para la negativa. Lo que no podrá aplicarse en caso de que la salida al extranjero sea con el fin de establecerse con residencia definitiva. Ahí se conjugan entonces dos indicaciones. La senadora von Baer estima que hay que eliminar el inciso final que se aprobó en general. Las senadoras Allende, Muñoz, Proboste y Sabat proponen agregar esa última frase. ¿Puede agrandar el texto comparado? A ver, pero... Se lo vamos a agrandar a este senador. Este senador quiere ver mejor la propuesta. A ver. Entiendo que la excepción que nosotros estamos planteando es, o una especie de contraexcepción, es en el caso que el menor salga del país para establecerse con residencia definitiva, se considerará la oposición del padre alimentante, esté o no en el registro. Es eso, ¿no? Sí. Sí, eso es, senadora. Sí. Ofrezco la palabra. Presidenta. Sí, ministro. Sí, esta indicación, la que viene en el texto original, fue incorporada en la discusión en la Cámara, ¿no? Que es precisamente para que el juez, cuando tenga que dar autorización a un viaje, el alimentante puede rechazarlo, pero si está en el registro de deudores, se dice él podrá considerar el otorgamiento del permiso sin considerar las razones que el alimentante tuviera para la negativa. Y esta norma fue observada por alguna persona que visitó, me parece que el representante de la Corporación de Asistencia Judicial, y que dio origen a la indicación de ustedes, que matiza esa negativa, ¿no? Exceptuando la situación de cuando el alimentario o los hijos vayan a tener residencia definitiva, en cuyo caso sí, el juez podrá considerar las razones de la negativa del alimentante. En resumen, se debe entender que el juez, cuando el alimentante no dé su autorización al alimentario para viajar con su hijo o hija fuera del país, no considera la opinión negativa del alimentante, salvo que fuese con el fin de tener una residencia definitiva en el exterior. Y eso, por cierto, queda en la facultad del juez. El juez tendrá que ver esa situación. A nosotros nos parece que queda mejor esta indicación en la forma como está planteada por la indicación de la senadora. Así que nosotros le damos nuestra aprobación a esa indicación. Gracias, presidente. Muy bien, le ofrezco la palabra a la magistrada si quiere hacer algún comentario.
Gracias, Presidenta. Nosotros también, esto está en consonancia con otras herramientas que existen de dar la autorización para salir del país, por ejemplo, cuando hay 2 o más arrestos nocturnos decretados, por ende la indicación es buena, y también con limitarla a que no sea para una residencia definitiva. En ese caso habría que escuchar al alimentante, así que estamos de acuerdo también con la indicación de las senadoras. Muy bien, voy a poner... Presidenta, la consulta. Perdón, Alejandro, senador Navarro. Sí, gracias, Presidenta. No, el tema es cómo se garantiza de que la autorización de salida sea solo con el fin de salida de residencia definitiva. Es decir, puede plantear que no es, pero luego se en definitiva. ¿Puedo explicarlo? Sí, claro, como no. Amable. Gracias. Eso se garantiza porque nosotros lo damos por un plazo determinado. De hecho, van incluida que no es para residencia definitiva en las sentencias o que tampoco es para fines de adopción en el extranjero. De hecho, hay mucha discusión a nivel jurisprudencial si es que nosotros tenemos o no facultades para dar una autorización para salir del país con el objeto de establecer una residencia definitiva o por más de 2 años. Por ende, la claridad que esto no va a pasar a llevar es por los plazos que se establecen en la sentencia. No sé si senador Navarro despejó su duda. Y el incumplimiento de esta decisión por parte del alimentante, ¿no? Del alimentario. Del que lo saca al niño del país. ¿Cuál es la sanción ante el incumplimiento? El control... Está fuera del país, ¿no? Y no regresa a Chile. Eso. Presidenta, ¿puedo? Sí, por favor. El control de estas medidas se hace por la vía de las visas y las autorizaciones para instalarse en el extranjero, porque normalmente esto va relacionado, la autorización para salir del país, con las visas que se le otorgan en el extranjero, que va... Si es por turismo, por los 3 meses o por el plazo del viaje que nosotros autorizamos, y si es cuando es por estudio, que van a 1 o 2 años, la visa se le otorga normalmente por el plazo que dice la sentencia. En otros casos, cuando a pesar de esas medidas no hay incumplido, ya están las normas de secuestro internacional y otras que operan o denuncias que se hacen al efecto. Bien, sometemos a votación entonces esta indicación que tiene la concordancia de la magistrada, del Ejecutivo, y fue propuesta por nosotros como senadoras, con todas las senadoras de la comisión. Pilar, ¿vamos a votarla? Sí, Presidenta. Presidenta, a lo mejor si le parece que podamos recabar la unanimidad. Es que, ¿No? Ya. no, es que hay una indicación anterior mía. Es que yo aquí tengo una duda, de verdad. O sea, no, una duda súper profunda. Yo no estoy segura de que sea lo correcto de que se pueda sacar a un niño en contra de la voluntad del papá a pesar de que éste no haya pagado los alimentos. Lo encuentro bien complejo porque aunque no haya pagado los alimentos sigue siendo el padre. Entonces yo aquí tengo una duda, Presidenta, no lo voy a argumentar más para no abusar del tiempo, pero de verdad que creo que es un tema que es muy, muy delicado y por lo tanto yo quisiera que se votara mi indicación también, Presidenta, y aprovecho de decir que voto a favor. Bien, a ver, Pilar, si le parece entonces tenemos que entrar primero la indicación de la Senadora Fumbar, sí. La y indicación después la otra indicación. Ahora solamente señalar que con la otra indicación, que estamos en principio de acuerdo, justamente se establece una excepción importante, estamos en caso de una residencia definitiva que sí tiene el juez que considerar la opinión del alimentante. Pero bueno, la senadora von Baer, entonces la indicación 57. Indicación 57 de la senadora von Baer para suprimir esta modificación a la ley de menores. Senadora Proboste. Yo, Presidente, quiero argumentar por qué estoy en contra y la verdad nos ha tocado en innumerables oportunidades.
enfrentarnos a una situación que es súper dramática, de niños, de escolares que han trabajado durante muchos años, casi toda la educación media para ir a su gira de estudio y enfrentarse a esta realidad en donde el padre sistemáticamente le ha negado el derecho a alimentarse y después le niega el derecho a estar con sus compañeros porque no les da la autorización, no son habidos. Yo entiendo la preocupación que pueda tener la senadora Fonbear, pero en el Chile real estas cuestiones pasan y la verdad le hace un daño a esos estudiantes enorme. Yo personalmente he visto esas situaciones dramáticas de jóvenes que han estado con sus compañeros con la esperanza y con la ilusión de ir a sus giras de estudio y después no lo pueden hacer porque esos padres, a pesar de haberle negado sistemáticamente el derecho al alimento durante muchos años, le niega también el derecho a estar con sus compañeros en una etapa que es tan importante. Yo voy a votar a favor de nuestra indicación, voto en contra de esta indicación. Vota en contra de la indicación 57. Senadora von Baer, usted dijo que votaba a favor, pero lo ratifica, sí. Senador Navarro, respecto a la indicación de la senadora von Baer. En contra de la indicación. En contra. Muy bien. Presidenta. Sí, yo también voy a votar en contra de esa indicación, entendiendo la inquietud que pueda tener la senadora von Baer, pero la verdad que un padre que incumple reiteradamente es claramente un padre que deja en el abandono a sus hijos y por lo tanto no me parece que uno le pueda entregar la herramienta de que empiece a oponerse, por ejemplo, para salidas educacionales, de viaje de curso, deportivo, de las que sean. Creo que francamente es una forma de control que no corresponde. Por lo tanto, voto en contra de la indicación de la senadora von Baer y a favor de la nuestra. Entonces, la indicación 57 es rechazada por 3 votos en contra y 1 a favor. La indicación 58, entonces, de las senadoras Allende, Muñoz, Proboste y Sabat. Senadora Proboste, usted dijo que votaba a favor. A favor. A favor. Senadora von Baer. A favor, porque es una limitación de la anterior, entonces, Perfecto. a favor. Vota a favor. Senador Navarro, la indicación 58. Así, micrófono. ¿No la habíamos votado? No, esta... Por el texto destacado no podrá de hecho, aplicarse votamos o sea, con el fin de establecer de manera de residencia definitiva. Sí, eso está en votación ahora, senador. ¿A favor? La hemos votado. A favor. Presidenta, usted también dijo A que favor. votaba. Sí, a favor. Hay que ratificarlo. Entonces, la indicación 58 es aprobada por unanimidad. Presidenta, ahora corresponde dirigirse a la indicación presentada a la ley sobre probidad en la función pública. Ahí, el texto aprobado en general, son tan largos. Sí. Aquí el artículo 6º del proyecto agrega en la letra H del artículo 7 de la Ley sobre Probidad de la Función Pública un siguiente párrafo. La letra H dice... No se entiende nada. Esto está referido a la declaración de intereses y patrimonio, que deberá contener una serie de elementos. En la letra H se dice la enunciación del pasivo, siempre que en su conjunto ascienda a un monto superior a 100 unidades tributarias mensuales. Y se agrega lo siguiente: sin perjuicio de lo anterior, deberán declararse las deudas por concepto de pensión de alimentos provisorios o definitivos, cualquiera sea su monto, fijados o aprobados por resolución judicial. Y aquí viene la frase que la senadora von Baer propone eliminar, o ejecutoriada a favor de un descendiente menor de 21 años o menor de 28 años, si se encuentra estudiando una profesión u oficio, y en general cualquiera sea su edad, si le afecta una incapacidad física o mental que le impida subsistir por sí mismo,
o que por circunstancias calificadas el juez lo considere indispensable para su subsistencia. Del mismo modo, el declarante deberá informar si registra inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. La frase subrayada es la que la senadora von Baer propone eliminar de este agregado que se le hace del párrafo que se agrega al literal, a la letra H del artículo 7 de la Ley sobre Probidad de la Función Pública. Y respecto a la declaración de intereses. Le ofrezco la palabra a la senadora von Baer. Presidenta, esta es una indicación que lo único que busca es hacer concordante el texto, porque se aprobó anteriormente en relación a los requisitos para ser incluido en el registro, el artículo 22. Es simplemente para hacerlo concordante. Presidenta. Ministro. Queremos manifestar que estamos de acuerdo con esta indicación de la senadora von Baer. Creo que complementa y hace coherencia con nuestro sistema en este ámbito, así es que concordamos con ella. ¿La magistrada tiene alguna opinión? Bueno, nosotros no habíamos visto la indicación de la senadora, pero estamos de acuerdo con ella, si se entiende con lo del párrafo anterior también. Entonces se sometería a votación. Entiendo que estaríamos de acuerdo. ¿Aprobado por unanimidad, Presidenta? Sí, aprobado por unanimidad. Perfecto. Entonces, ahora, Presidenta, tendríamos que dirigirnos a las disposiciones transitorias del proyecto aprobado en general. En el artículo primero transitorio se aprobó... Sí, hay un cambio de numeral. Entiendo que eso es lo que está haciendo el Ejecutivo. El Ejecutivo propone sustituir el artículo primero transitorio y dice: las disposiciones contenidas en el numeral 12 del artículo primero de esta ley, que en todo caso ahí va a haber que cambiarlo igual porque hemos ido agregando numerales, Presidenta, que regulan el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y el deber de los juzgados con competencia en asuntos de familia de disponer de oficio y mensualmente realizar la liquidación de las pensiones de alimentos y notificar dicha liquidación a las partes, entrarán en vigencia transcurrido un año contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial, sin perjuicio del periodo de vacancia legal señalado en el inciso anterior, ¿cierto?, del año. Tales disposiciones solo serán aplicables respecto de los alimentos decretados o aprobados con anterioridad a la publicación de esta ley, desde que el alimentario manifieste su voluntad de cobro de la pensión. Se entenderá que el alimentario manifiesta su voluntad de cobro de la pensión cuando éste requiera practicar una nueva liquidación o solicite la conversión del monto en los términos del artículo tercero transitorio. Podrán practicarse las solicitudes del inciso anterior desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Para estos efectos, deberá disponerse de formularios especiales dentro del plazo de 2 meses, cuyo contenido y formato serán determinados por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Esta es una indicación del Ejecutivo. Ofrezco la palabra, magistrada. ¿Quiere comentar algo? Y después el ministro. Nosotros estamos de acuerdo con el tiempo de vacancia, sobre todo tuvimos una reunión también con los equipos de la KPJ, Informática y DDI, porque son los tiempos necesarios para poder instalar todos los procedimientos automatizados que esta norma va a requerir para que sea eficaz. Nos preocupa, eso sí, la redacción del inciso segundo del Ministerio de Justicia sin perjuicio del periodo de vacancia legal, porque podría generar alguna interpretación en el sentido de que, no obstante este periodo de vacancia, cualquiera que pida una liquidación de la deuda va a poder hacer exigible esta liquidación mensual incluso a la semana de
publicada la ley, lo que va a ser muy difícil porque no van a estar los recursos informáticos para poder dar una respuesta adecuada a ello. Sobre todo por el cambio, acordémonos de que los tribunales de familia ocupamos los ingresos mínimos como un monto de establecer las pensiones de alimentos, aquí se piden UTM, y todos los sistemas de liquidación automatizados están sobre la base de ingresos mínimos, por ende no vamos a poder tener de manera inmediata operativo un sistema de liquidación mensual automatizado. Eso es principalmente lo que nos preocupa. Ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. Esta disposición es muy importante para poder pasar de la situación actual al nuevo régimen con la vigencia del registro que se constituye y que se crea a partir de esta ley. Y por eso se supone, y como bien lo decía la magistrado, y lo hemos hablado con el Poder Judicial y la KPJ, hay un periodo de tiempo en que hay que desarrollar esta materia, reglamentarla debidamente, constituir la plataforma y sobre esa base empezar a funcionar en plenitud. Se supone que eso toma un año durante este tiempo. Y en consecuencia, para que eso funcione bien, los jueces durante este periodo no van a hacer liquidaciones de oficio, como manda la ley, ni mensualmente, porque eso va a ocurrir solo una vez que tengamos el registro de pensiones funcionando, y por lo tanto va a ser un año después de publicada la ley en el Diario Oficial. Ahora, sin perjuicio de eso, y precisamente por la necesidad de tener claridad respecto de cuáles son esas deudas que existen, la aplicación de la vacancia va a ser solo respecto de los alimentos decretados aprobados con anterioridad a la publicación de la ley, desde que el alimentario manifieste su voluntad de cobro de la pensión. Es decir, nosotros estimamos que para que este sistema empiece a funcionar, la primera vez el alimentario tiene que ir a pedir la liquidación de sus deudas. Y eso porque en los registros de los tribunales hay distintos tipos de deuda y distintos tipos de solución. Y para poner en marcha el sistema, creemos que es necesario que el alimentario pida la liquidación de sus deudas y se actualice de manera razonable deudas que tienen distintas situaciones, distintos momentos y distintas historias en la situación personal de cada uno de ellos respecto del pasado. Entonces, el alimentario pide que se le practique una nueva solicitud o solicita la conversión del monto en los términos que se ha establecido en esta propia disposición transitoria más adelante. Y por lo tanto, por ahora, los pasados son solamente los que se podrán decretar durante este periodo de transición. Y creemos que esta forma nos permite ordenar y avanzar razonablemente en el tiempo para que durante este año se vaya practicando las liquidaciones, actualizando las deudas de alimentos en términos individuales a petición de cada uno de los alimentarios que están en esta situación, ¿no? Y en el intertanto se va estructurando todo este proceso de plataformas para lograr instalar un registro que pueda funcionar automáticamente y a partir del año siguiente ya poder ir practicando las liquidaciones mensuales de todos aquellos que ya hicieron andar su proceso. Nos parece que este es un camino razonable, está bien estructurado y nos da tranquilidad de que va a poder pasarse del actual sistema al nuevo en un tiempo razonable por la cantidad de causas que existen y para que los propios tribunales de familia puedan adecuar su situación a lo que viene, que va a ser al principio muy activo respecto del funcionamiento de las liquidaciones, pero le va a aliviar todo el proceso en donde hoy día es el alimentario el que tiene que estar moviendo las causas. Las va a mover ahora en lo sucesivo la primera vez, cuando pida la liquidación y la actualización de sus deudas. Pero de ahí en adelante
el sistema va a funcionar solo. No va a haber más actuaciones del alimentario pidiendo, porque los jueces van a ir con este sistema que hemos diseñado y con la facilidad de las instituciones financieras correspondientes, la liquidación mensual se va a ir produciendo en forma bastante mecánica. El alimentario no va a tener que estar activando y los jueces van a poder trabajar con más facilidad en este campo, jueces y jueces. De manera que pensamos que está bien diseñado este sistema y tenemos respecto de eso nuestra convicción de que así debería ser. Y aprovecho de referirme a la idea de que en una indicación 64 se está planteando la liquidación semestral, mientras no estén todavía listos los requerimientos técnicos necesarios para su implementación. Quiero adelantar para no argumentar más adelante, porque es clave que durante este año se actualice y se ponga en marcha esta nueva plataforma, se haga el diseño y su forma de funcionar. Pero que a partir del próximo año sí las liquidaciones empiecen a ser mensuales. Si son semestrales, nos va a pasar precisamente lo que queremos evitar, que es que si hay antes de eso una necesidad de producir esta liquidación, vamos a obligar al alimentario a recurrir al tribunal. Al hacerla semestralmente, creo yo que no estamos ganando nada durante mucho tiempo, que dice, además lo deja en el aire, no lo deja sujeto a algún cumplimiento de una condición, sino que mientras no existan los requerimientos técnicos necesarios para su implementación. ¿Y quién lo va a definir eso? Nos parece que no es el camino más adecuado. De manera que aprovecho, Presidenta, de anticipar nuestro criterio negativo a que las liquidaciones mensuales pasan a ser semestrales porque quedan en la indefinición, se nos echa a perder el sistema que hemos diseñado y que lo hemos construido juntos en el sentido de que las liquidaciones sean mensuales. Para eso hay todo un sistema con las instituciones financieras que lo va a hacer posible, y si lo dejamos semestralmente volvemos a ponerle el peso de la carga al alimentario porque tiene que esperar la liquidación semestral para poder pedir, no lo va a poder esperar. Va a tener, cada vez que empiecen las deudas a existir por acumulación, va a tener que ir ella a pedir al juez o jueza que liquide su situación y que empiece a mover el registro de alimentos para producir las consecuencias y efectos de pago de las pensiones, que es lo que buscamos. Por eso creo yo que el diseño de este artículo primero transitorio está bien pensado y luego del año debe entrar a funcionar la liquidación mensual. Gracias, Presidenta. Le voy a pedir a la magistrada si puede referirse también a esta indicación del 64, la indicación 64, para que nos pueda dar su mirada y en relación a lo que acaba de comentar el ministro, y después nos pronunciaremos. Magistrada. Gracias, Presidenta. Bueno, creemos que la indicación de las senadoras permite iniciar una marcha blanca. Permitiría que, si a lo mejor podemos concordarla con el Ministerio de Justicia, agregarle un plazo final, esto que mientras no estén los sistemas informáticos adecuados, las liquidaciones, una vez requeridas, se hagan semestralmente, estableciéndole un plazo máximo de 1 año, que dicen que es lo prudente para poder tener todos los sistemas operativos. Eso permitiría ir actualizando las liquidaciones que vayan siendo requeridas, y luego la automatización de todas sería mensualmente en el plazo del año. Es adecuado, evita interpretaciones que puede generar el inciso segundo del Ejecutivo con el sin perjuicio de la vacancia anterior. Quizás concordando ambas indicaciones, la de las senadoras poniéndole un tope máximo de tiempo, podría ser lo más adecuado para poder entrar a funcionar. Si yo estoy entendiendo bien, como que veo que la ministra siente que ambas pueden ser complementarias, es decir, el plazo del año parece ser lo razonable para que esto tenga un funcionamiento de acuerdo a la tecnología, digamos, que lo tiene que hacer posible, que se realice. En el intertanto, mientras no está dentro del año todavía listo, la liquidación semestral, la magistrada lo ve con buenos ojos, a diferencia de lo que acaba de señalar el ministro,
en la medida que esto es una fase de transición, en la medida que me gustaría que se explayara un poquito más específicamente sobre eso y después el ministro y después votamos para saber si efectivamente pueden ser complementarias ambas indicaciones. Gracias. Que las aprehensiones del ministro son en que quede muy abierto, que sea semestral sin un plazo máximo para empezar a operativizar mensualmente, que es lo necesario claramente para mantener un registro de deudores al día y que se puedan ejercer los derechos. Por ende, podría establecerse la indicación de las senadoras estableciendo que esto sea semestral hasta transcurrido un año de la publicación de la ley, en cuyo plazo, transcurrido el año, debe comenzar a hacerse estas liquidaciones mensuales. Y permite también que si están antes los sistemas informáticos, se pueda comenzar antes. Ministro. Sí, y yo quiero recordar que durante el primer año no hay liquidaciones mensuales de oficio por parte de los tribunales, ni mensuales ni semestrales, sino que solamente a petición del alimentario, que es el que echa a caminar el sistema. Y se refiere inicialmente a las deudas pasadas para poder actualizar la situación que tiene. Y una vez que se cumple el año de vacancia, recién ahí, en el segundo año, empieza esta liquidación mensual de aquellas que ya han sido requeridas por parte del alimentario. Yo lo que entiendo que la magistrada está diciendo es que este segundo año, una vez pasado el año de vacancia, se mantengan las liquidaciones semestrales, si lo entendí bien, durante un año, o el primer año. No. ¿El mismo primer año de vacancia? Solo el primer año de vacancias semestrales. ¿Por qué? Porque en el inciso segundo de la indicación de ustedes habla, sin perjuicio del periodo de vacancia legal señalado en el inciso anterior, tales disposiciones solo serán aplicables respecto a los alimentos decretados con anterioridad. Es decir, darían la interpretación, si alguien quiere hacerlo en beneficio proalimentario, de que si lo piden, tenemos que empezar a hacer las mensuales, estas decretadas con anterioridad. En cambio, con la indicación de las senadoras queda claro que en esos casos que se requiere, sea semestral las liquidaciones que tenemos que hacer, y en eso podemos hacerlo. De hecho, actualmente hemos estado funcionando casi semestralmente con los retiros en las pensiones solicitadas de cobro, y transcurrido el año ya hay que comenzar a hacer las mensuales. Esa es la idea, sí, entendemos que así es la idea de este proyecto de ley para que sea operativo. A ver, si yo estoy entendiendo bien y tratando de conjugar lo que dice la magistrada y lo que dice el ministro, queda claro que el plazo es un año. Ese es como el plazo fatal. A partir del año las liquidaciones son mensuales sí o sí. En el intertanto, mientras no existan todavía los requerimientos técnicos de su implementación, decimos que sea semestral en la indicación, solo por un periodo de un año. Entendiendo que pasado el año pasan a ser, que supone que ya va a estar implementados los elementos técnicos, por lo tanto automático, y sería mensual. ¿Es así? Presidenta. Ministro. Sí, estoy tratando de entender el planteamiento de la magistrada, porque por lo que voy viendo, no hay duda, como usted bien señala, a partir del segundo año que las liquidaciones son mensuales. Sin embargo, lo que estamos diciendo nosotros, y quizá esa es la diferencia respecto del primer año, el primer año, si se establecen las liquidaciones semestrales, estamos estableciendo una actuación de oficio de los tribunales. Y lo que estamos nosotros planteando es que la primera actuación que hay en estos casos de pensiones adeudadas se hace a petición del alimentario, incluso el segundo año. En el primer año no hay actuación de oficio, no hay liquidaciones mensuales. Y se puede hacer una solicitud por parte del alimentario para poder actualizar sus deudas, pero a su solicitud. Y de ahí en adelante se esperará a que tengamos el sistema para que funcione y la incorporación de la deuda en el registro, porque ciertamente el primer año de vacancia no va a haber registro. El registro va a estar recién funcionando al año 2 de la publicación de la ley. Por lo tanto, la gradualidad
que supone, y esto lo conversamos con la KPJ, es precisamente lograda porque la puesta en marcha del registro respecto de cada deudor supone una primera y única actuación del deudor. Y eso hace que la gradualidad se mantenga durante el primer año y en el segundo, porque si el alimentario no estima que tiene problemas en sus deudas de alimentos, no es necesario que se vayan haciendo las liquidaciones. Solamente se hacen las liquidaciones mensuales cuando el alimentario echa a caminar la máquina de este sistema en conformidad a esta nueva ley. Por eso, esa gradualidad permite que no se vean agobiados los jueces de familia a partir del segundo año, sino que cuando el alimentario echa a caminar esta rueda. Y por eso nos parece que está bien pensado el sistema. Y conversado, como digo, desde el punto de vista administrativo con la KPJ. Mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar una vuelta, vamos a dar un espacio porque ya hemos llegado a la hora de término de la sesión. Quiero que esto junto con la indicación 155, que es la que está pendiente, la veamos en el día de mañana. Así que, hasta aquí, lo retomamos sí, en la sesión de mañana como primer punto antes de ver la 155, pero dándole una vuelta. La última palabra, senador Navarro. Sí, tal vez para mañana la respuesta. Estas liquidaciones tienen que ver con la retención de las AFP para el pago de la pensión y por tanto los plazos durante este año podrían aplazarse, es decir, los 6 meses o semestral, podrían dilatar hasta 6 meses el tema de la retención. Como lo segundo, bueno, vamos a averiguar las cifras globales porque el ministro Portal y la Comisión debe saber por qué en un año se espera que se resuelva cuando hay un número muy, muy elevado de pensiones pendientes. Solo eso. No sé si el plazo va a dar como resultado por la expectativa que ha generado esta situación. Es decir, en un año va a poder resolverse el tema de saber exactamente la liquidación de la deuda. Pero son de más largo. La primera respecto a la AFP creo que la más urgente tal vez que la pudiéramos dejar clarificada. Muy breve a la palabra a la magistrada, si quiere dar alguna respuesta rápida, lo mismo al ministro, después cerramos, pero vamos a la votación pendiente para mañana. Magistrada. A la duda del senador, estas indicaciones no limitan las liquidaciones de las pensiones de alimentos por la primer, segundo, tercer retiro. Eso se mantiene porque la parte puede pedir en cualquier momento el cobro de sus pensiones de alimentos, lo que acarrea la correspondiente liquidación. Así que no va a generar una detención de esos procesos. Yo les ponía por el chat, Presidenta, que yo mañana voy a estar en el aeropuerto por embarcar, así que va a entrar conmigo la magistrada Soledad Santana, que es la coordinadora de la Comisión de Infancia, por cualquier problema que yo pudiera tener en la conexión. Cómo no, magistrada, muchas gracias, de todas maneras. Y, ministro, brevemente, o cerramos acá. No, tiene la razón la ministra. Aquí hay una ley que se dictó para hacer viable que a partir del retiro del 10% se pagaran. Son canales completamente paralelos y no requieren de esta ley para seguir funcionando indefinidamente. Así que, senador Navarro, tranquilo, eso está caminando independiente. Que no hubiera esta ley, vamos a tener esto en plena función. Y bueno, respecto a lo otro, lo dejamos para la discusión. Lo dejamos para mañana. Así que muy bien, se agradece la presencia de todos y cada uno de ustedes por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Se levanta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Estamos viendo. Muchas gracias. Alejandro, me imagino que muchos se la estaban haciendo, así es que muchas gracias, Alejandro. Ya me preguntaban por chat. Me imagino. Recording stopped. Chao.